Jóvenes, hola. Hagamos un resumen de inmediato sobre el módulo 3, que habla de equipos multidisciplinarios, equipos transdisciplinarios y buenas prácticas para la atención de salud. Bueno, aquí tienen menos materia es donde tienen menos materia, porque en realidad esto se trata más que nada de entender algunos conceptos. Puse sí la definición de qué se entiende por equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, que es bueno que lo entiendan, que lo sepan, pero no es la idea que lo repitan como un loro, sino que lo entiendan. Entonces, esta es la idea del video, es que a ver si logramos como aclararlo con cierto ejemplo. Equipos multidisciplinarios, ¿qué significa multi? Varias disciplinas, ¿cierto? Muchas disciplinas. ¿Tenemos ejemplos de equipos multidisciplinarios? Sí, en la salud, en la educación, en la computación, en las grandes empresas de mercado. Vamos a un ejemplo que nosotros conocemos, la salud. Cuando llega una persona, ¿cierto?, a consultar a un CEFAM, consulta por una patología X, ¿cierto?, y lo atienden un médico general. Y entonces el médico general le hace una clínica, pero necesita otros antecedentes, entonces es necesario tomar algunos exámenes. Están los exámenes sanguíneos, los exámenes ecográficos, ¿cierto? Y ahí ya otros profesionales. Ya no es el médico general, internista, el que va a ir a tomar el examen de sangre, ¿cierto? Sino que necesitamos un técnico laboratorio, un laboratorista, que sea experto en puncionar y que sepa las reacciones adversas, etcétera. Y la radiografía que le pedimos de tórax al paciente lo va a tener que tomar otro profesional, ¿cierto? Que va a requerir protecciones específicas para su salud y también para proteger al paciente, ¿ya? Ahí ya, en ese solo instante, han interactuado 3 tipos de profesionales diferentes. Luego que tenemos los hallazgos de los exámenes, ¿cierto? El médico internista se da cuenta que hay un problema más o menos relevante e importante y que este paciente requiere urgente una interconsulta con un especialista. A ver, inventemos una patología y digamos que tiene un problema cardíaco grave. Entonces lo vamos a derivar al cardiólogo, ¿ya? Y el cardiólogo también va a requerir otros exámenes específicos y va a pedir a lo mejor un ecocardiograma, un test de esfuerzo, etcétera. Y ese ecocardiograma, ese test de esfuerzo son hechos por otros profesionales, que no es el mismo médico internista que lo atendió en el CEFAM, ni tampoco el que va a tomar el electrocardiograma es la misma persona que tomó la presión, que tomó los exámenes, que tomó la radiografía. ¿Se dan cuenta? Esos son equipos multidisciplinarios. Entonces, si yo preguntara en la prueba por equipos multidisciplinarios, ¿qué colocarían ustedes de acuerdo a sus propias palabras? En la parte de comentarios que están en la plataforma, quiero que ustedes me escriban con sus palabras lo que entienden por equipo multidisciplinario dado de acuerdo a este ejemplo que yo les acabo de colocar, y que ustedes me coloquen un ejemplo de su vida diaria, ojalá, ¿ya? Ahora, ¿solamente en la salud hay equipos multidisciplinarios? No, en la educación. Y yo esa parte la conozco re bien, porque yo tuve un hijo con problemas de déficit atencional bien importante, grave. Y cuando lo llevé al colegio, a mi niño, rápidamente a mí me llamaron porque para que él se educara en forma adecuada y pretendiera ir más o menos a un ritmo semejante al del grupo en cuestión, él necesitaba ayuda, no solamente de los profesores. Obviamente que necesitó ayuda de los profesores, porque los profesores tuvieron que ser mucho más inteligentes para mantenerlo atento, para atraerlo hacia el diálogo, hacia el tema. Pero aparte de eso, él tenía un problema que es como cuando tú tienes diabetes. Tú puedes ponerle todo de tu parte, pero no porque tú le pongas todo de tu parte vas a dejar de ser diabético. Tú necesitas un medicamento que te mantenga los niveles de glicemia
es lo adecuado. Y en este caso mi hijo necesitaba un medicamento específico y un tratamiento específico para mantener su atención dentro de ciertos niveles aceptables para que pudiera progresar en la educación. Y fue necesario acudir a un psicólogo, a una psicopedagoga, a un neurólogo para que le hiciera algunos exámenes de neurología para ver si había alguna otra falla más importante. Necesitó mucha paciencia y comprensión de la familia, de los padres, del hermano, ¿ya? Pero por sobre todo él necesitó mucha resiliencia de su parte. Y la verdad es que llegamos a buen puerto, pero no sin costos económicos y costos también emocionales, porque en este trayecto descuidamos algunas etapas, a lo mejor que también eran importantes de nuestros otros hijos. Entonces, la educación también es un equipo multidisciplinario, en donde están los educandos, está la parte administrativa, está el profesor que expone, están las técnicas educativas que son importantes, pero también están los otros profesionales que apoyan a este educando cuando este educando tiene cierto conflicto, y también, y debería usarse más, están las partes que apoyan a los docentes, porque los docentes tienen una gran responsabilidad aquí, ¿eh? Yo aprendí mucho de la educación debido a mi hijo, y me di cuenta que en realidad, así como yo creo que en todos los ámbitos, no vamos a echar la culpa solamente a la educación, creo que en todos los ámbitos hay profesionales que no tienen vocación. Y no vamos a decir que es un tema solo de salud, perdón, de educación. Es cuestión de que veamos en salud cuántos de los profesionales que trabajan en salud tienen vocación. Yo creo que los que están todos trabajando en la pandemia ahora son los que tienen vocación. Y los que se han corrido para el ladito son los que tienen miedo, que nunca han tenido mucha vocación. Pero sin lugar a dudas que los que están en la primera línea hoy día en la pandemia son profesionales de la salud con vocación, no hay lugar a dudas, porque si no hay múltiples formas de evadirse. Siempre es fácil evadirse de una responsabilidad. La educación no es menos. Los educadores, hay mucho a los que le falta mucho de técnica. Yo no tengo técnica de educación, soy enfermera y por eso pretendo interactuar con mis educandos en temas que más o menos yo manejo, pero yo no tengo una capacitación en educación y entonces tal vez yo también cometo muchos errores, pero yo no estoy con niños pequeños. Yo no los estoy formando a ustedes. Yo solamente los estoy instruyendo porque ustedes ya son tan formados, ustedes son profesionales, ¿ya? Que trabajan en el área de la salud. Y que lo único que yo hago con ustedes es a lo mejor actualizar algunos temas, instruirlos sobre algunos aspectos, pero bajo ningún punto de vista yo los estoy educando o formando, que sí es una responsabilidad importante que tienen sobre todo los educadores del área parvularia y primaria. Por lo tanto, hay que dar un énfasis también en esa parte de la educación. En otro ámbito donde también funcionan mucho los equipos multidisciplinarios son en las empresas que tienen que ver con todo esto de tecnología de punta, ¿cierto? Todo esto que es ahora de las comunicaciones, que tiene que ver con el internet, que tiene que ver con los celulares. Todo esto requiere profesionales de diversas índoles, ¿ya? Y también, en realidad, en este minuto, la mayoría, por no decir todas las empresas son multidisciplinarias. Todos requerimos del aporte, del conocimiento de otros profesionales que no son necesariamente de nuestra área. Es como yo le podría explicar lo de multidisciplinario, pero quiero que ustedes me escriban qué entienden ustedes por multidisciplinario. Los equipos disciplinarios tienen ventajas, obviamente, que lo hace que sean equipos más ágiles, en donde hay un aumento, una masificación de la tecnología sin lugar a dudas. Hay una mejor interacción de los equipos y se logra y también se le entrega una autonomía al equipo, ¿ya? Pero obviamente todo esto con responsabilidades. Luego tenemos los transdisciplinarios, equipos transdisciplinarios.
El nombre indica lo que es el transdisciplinario, que trasciende a su disciplina. Es decir, es estos equipos que se forman con diversos profesionales que se unen y al unirse, al intercambiar, ¿cierto?, los conocimientos, esto va muy apegado con la investigación, ellos trascienden más allá de sus disciplinas y logran establecer hallazgos sobre este nuevo conocimiento. Estas son como una vista, una mirada diferente del universo, una mirada más amplia, ¿ya? En donde diferentes actores convergen hacia un objetivo común y de donde nace este nuevo conocimiento. Esto implica mucha investigación. Y ejemplo de transdisciplinario, wow, en este minuto que la pandemia nos ha mostrado harto equipo transdisciplinario. Bueno, en el transcurso de la historia han existido siempre equipos transdisciplinarios, pero que ahora se ven así tangibles. ¿Escucharon la noticia de unos kinesiólogos que se unieron con unos trabajadores mecánicos de ASMAR en Talcahuano? Y entre ambos, entre estas dos diversas disciplinas muy diferentes, lograron confeccionar unos ventiladores para la pandemia. Ahí hubo un intercambio importante de conocimiento, ¿cierto? Hubo una interacción del equipo muy relevante, hubo una autonomía del equipo, se produjo una agilidad, hubo un aumento de una investigación, también fue necesario que intervinieran ciertos temas económicos porque iban a necesitar insumos. Y esa ha sido es como la forma más importante aquí. Bueno, ese equipo es multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? ¿Cierto? Porque eran kinesiólogos y eran maestros mecánicos que tenían que ver con máquinas, ¿ya? Y que lograron interpretar lo que dijeron los kinesiólogos que necesitaban de este ventilador mecánico que suministrara oxígeno al pulmón con unas derivativas de oxígeno, etcétera, ya, y que fueron muy bien interpretados, ya mucha investigación, y trascendieron más allá de lo que es un kinesiólogo solo y más allá de lo que es este maestro que tiene que ver con mecánicas, ¿cierto? Y con máquinas que son capaces de producir estos fuelles que suministraran oxígeno y fueron capaces de fabricar un ventilador. Yo lo encuentro fabuloso, fabuloso. Bueno, y como ellos, hay varios que están haciendo su aporte. Imagínense, lo están haciendo aquí en Chile, nuestros profesionales, imagínense cómo están en Italia, en Estados Unidos. Hay harto aporte, pero yo aplaudo, lejos, aplaudo el aporte nacional. Se dan cuenta que esta pandemia nos ha traído hartas cosas positivas, nos obligó a pensar, y esas mentes brillantes que siempre han estado, pero que estaban como marcando el paso, de repente nos acostumbramos a marcar el paso, porque si nadie nos exige más, nosotros mismos no nos exigimos, pero esta pandemia nos ha exigido en lo intelectual, y nos está exigiendo en la parte emocional, en la parte de valores, y tenemos que aprovechar para sacar todo este potencial que tenemos y que muchas veces no sabemos que lo tenemos. Ustedes saben que también en muchas naciones están trabajando con el tema de la vacuna y se está haciendo mucha investigación y se está investigando también sobre medicamentos que pudieran ayudar a paliar la gravedad de los síntomas que produce este COVID-19, y se han retomado algunos medicamentos antiguos que sirvieron para otras patologías, adecuándolas, ¿cierto?, a la patología actual, etcétera. Se ha sabido de algunos inversionistas que han invertido en un tema científico en donde está involucrada la llama, que tendría cierta información genética que nos podría ayudar para defendernos del COVID. Y hay otra investigación que también está siendo financiada por extranjeros, que tiene que ver con ¿cómo se llama este árbol? Se me olvidó el nombre, del que se saca el champú, el quillay. El quillay, que se está viendo la posibilidad por su sustancia de saponificación, ¿ya?,
de incluirlas en una vacuna. Imagínate, fantástico. Entonces, esos son equipos transdisciplinarios, están trascendiendo. A mí me parece que esos son súper buenos ejemplos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos equipos multidisciplinarios y de estos equipos transdisciplinarios? Bueno, son muchos, ¿cierto? Muchos. Hoy en día, el talento, jóvenes, es una ventaja competitiva. El talento. Por lo tanto, yo los estimulo a seguir aprendiendo, a ser inquietos, a investigar, ¿ya? A convertirnos a lo mejor en los que vamos a descubrir la próxima vacuna. Pero no sacamos nada con tener excelentes profesionales, es tener muchas maquinarias. Si como personas, vuelvo a retomarlo de nuevo, como personas no crecemos. Creo que para que una nación crezca, para que una familia crezca, para que un individuo crezca, para que un individuo sea feliz, es necesario que crezcamos como personas, es que mejoremos nuestros sentimientos, que dejemos nuestras rencillas, que claudiquemos, quebremos nuestros bloqueos, que nos queramos más a nosotros mismos. En la medida en que nos queramos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de querer a los demás. Porque si no, ¿cómo vamos a querer a los demás si no nos queremos a nosotros mismos? Bueno, y el último punto del módulo 3, y que es el último, que habla sobre las buenas prácticas para la atención de salud del inmigrante. Con respecto a este tema, no hay que olvidar el concepto de migración, el concepto de vulnerabilidad, el concepto de inclusión. Y si trabajas en salud, tienes que conocer la circular número 6 de junio del 2015, que habla sobre cuáles son los derechos o habla sobre el acceso que tienen los migrantes, a qué planes de salud son los que ellos tienen derecho, independiente de si están inscritos en algún servicio de atención de salud, independiente de si son regulares o irregulares, independiente de si tienen su carnet al día o no. Y cuando hablamos de buenas prácticas para la atención de salud, no basta con conocer la circular, sino que aquí viene todo para atrás. De por qué hablamos de la migración internacional y llegamos a las buenas prácticas de atención en salud para el migrante. Porque si no tenemos claro de dónde nació la migración, si no tenemos claro que nosotros somos un inmigrante, si no tenemos claro que las migraciones se han producido toda la vida y que se van a seguir produciendo porque es un fenómeno social, porque es un fenómeno que implica divisas hacia la nación que va, la nación que se queda, porque es un fenómeno que enriquece la culturalidad de una nación, porque para que una nación no se quede atrás necesita interactuar con otras naciones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con los pueblos indígenas, con los pueblos autóctonos como el Aymara, el Mapuche, que se encerraron en sí mismos, ¿cierto? Porque nosotros primero los relegamos. Bueno, primero los relegaron los inmigrantes españoles, ¿cierto? Los conquistadores. Después los relegamos nosotros, a esta población mestiza que somos nosotros, que vinimos a ocupar su terreno, y los volvimos a relegar, y después se relegaron ellos solos, o sea, se relegaron ellos solos por el temor, ¿cierto? Y entonces no amplían su cultura. Es bueno que mantengan su cultura, sus creencias, su lenguaje, pero se está perdiendo también porque no lo están conservando, porque la población está disminuyendo. Entonces, lo que tienen que hacer estos pueblos autóctonos, indígenas, estas culturas aborígenes, autóctonas, originarias, ¿y qué es lo que están haciendo? Que se vieron obligados también a migrar de sus zonas o de sus polos enclaustrados para poder brindarle mejores perspectivas a sus hijos. Porque si no interactúan, ¿en qué van a competir? ¿En dónde van a trabajar los futuros indígenas aymaras? Pero son culturas tan importantes que debemos protegerlas. Debemos proteger su zona geográfica, deben haber leyes. Entonces yo quiero que ustedes me digan,
¿Cómo creen ustedes que podemos proteger nuestras culturas autóctonas? ¿Cómo las podemos integrar a nuestra sociedad para brindarles mayores posibilidades de desarrollo y de que se proyecten y que trasciendan en la historia, conservando su cultura, conservando su lenguaje, conservando su dignidad? Entonces, cuando el tema dice buenas prácticas para la atención de salud del migrante, no olvidemos que nuestro primer migrante son en realidad nosotros somos los inmigrantes, pero al migrante que tenemos que dar nosotros énfasis, importancia y abocarnos a él, es a nuestros aborígenes, es a nuestras culturas ancestrales. Respetarlos, respetar el concepto que ellos tienen de salud, respetar el concepto que ellos tienen de la salud y la enfermedad, de sus métodos de mejorar, ayudarlos y apoyarlos para lograr una buena mejorar su salud, porque ellos encontraban los medicamentos solo en la naturaleza, pero gran parte de esos medicamentos naturales han desaparecido por la mano de nosotros, los conquistadores, los inmigrantes. Entonces ahora ellos van a tener que recurrir a estos medicamentos artificiales fabricados por estos conquistadores, por nosotros, ¿cierto? Porque sus medicamentos ancestrales no están presentes en la naturaleza. Cuando hablamos de buenas prácticas para la atención de salud, tenemos que pensar en incorporar en la contratación de mediadores interculturales en nuestro servicio de salud, que nos permitan interactuar con estas lenguas aymara, estas lenguas mapuche, y también con nuestros inmigrantes, con el haitiano, que tengo entendido que uno de los inmigrantes que con mayor problema tienen del lenguaje con nosotros, porque el venezolano se entiende, se dan a entender, los colombianos también, pero no entran solo haitianos, el francés, el alemán. Recuerdo que en el curso anterior que dictamos con el abogado, cuando tocamos este tema, dentro de la audiencia, una jovencita me dijo que no era tema nuestro, preocuparnos del lenguaje y de los problemas del inmigrante, que era un tema que ellos tenían que preocuparse, que si se iban a un país donde no conocían el lenguaje, ellos tenían que ver cómo se le iban a arreglar con el lenguaje, y que por qué nosotros teníamos que resolver ese tema. La verdad es que me marcó tanto ese comentario, porque fue una exteriorización de lo que piensa mucha gente. Nuestros hijos, cuando algún hijo nuestro logra estudiar algo y desea irse a perfeccionar a otro país, va a ser un inmigrante en ese país. Y a mí no me gustaría que a mi hijo, si se quiere ir a perfeccionar, no tengo ninguno que se haya ido a perfeccionar por si acaso, ni que haya manifestado que quiere, me encantaría. Pero si alguno hijo quisiera ir a perfeccionarse a otra nación, donde exista una mayor competencia sobre el tema que él quisiera estudiar, o donde él pudiera desarrollar más, en la parte de investigación, permiso, a mí no me gustaría que lo trataran mal, no me gustaría que le dijeran arréglatela solo, y tú te viniste para acá, ve cómo te la entretienes, aunque estos cabros van súper preparados, estudian su lenguaje, se van con platita y ven cómo van a trabajar mientras tanto, pero siempre van a haber factores adversos que nosotros no hubiésemos analizado, y pueden haber circunstancias especiales, y creo que la recepción, la amabilidad de quien los recibe es súper importante. A mí me parece que para tener unas buenas prácticas para la atención de la salud del inmigrante hay que empezar por la sensibilización del equipo de salud. Hay que incorporar mediadores interculturales en los centros. Hay que incorporar en los registros de los migrantes. Y hay que capacitar a los funcionarios sobre los derechos de los migrantes, sobre el acceso y sobre la aceptación. Esa parte
es la más difícil de todas. Creo que es importante que las personas, estén trabajando en el lugar para el que están preparados, pero además para lo que les gusta trabajar. No hay nada más peor que estar trabajando en algo que no nos agrada, porque no lo vamos a disfrutar y nuestra calidad de vida no va a ser buena, aunque ganemos mucho dinero en lo que estamos haciendo, pero además la atención que vamos a dar no va a ser la mejor porque no nos tiene. Jóvenes, espero que les haya gustado esta clase cortita sobre migración internacional. Lo que pretendo más que nada es hacerlo recapacitar sobre las sensibilidades y ponernos, súper importante, ponernos en el lugar del otro, que a veces nos cuesta y se nos olvida. Para mí ha sido un gusto. Dudas, por favor, consultas, pregúntenlas. Y mil disculpas, todas las fallas como docente que pudiera tener. Gracias.